Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos en Reavivados por su palabra, en este momento en la sección Creed en sus profetas. Nos encontramos con el pastor Bruno Razo, que es líder de la Iglesia Adventista en la región de Sudamérica. Pastor Bruno, siempre es una alegría estar con usted. Y bueno, para profundizar lo que dice el Espíritu de Profecía en respecto a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Gracias, Pastor Ever. Siempre es un gusto poder estar juntos y, como mencionas, continuar profundizando nuestro estudio y la aplicación del mensaje de la Biblia a nuestra vida. Pues bien, pastor, ¿qué le parece? Habían algunas preguntas, muchas veces me he preguntado yo mismo, ¿los magos pudieron imitar algunas de las señales? Por ejemplo, pudieron imitar que sus varas se convirtieron en serpientes, como la de Moisés, y también pudieron imitar convertir el agua en sangre. Y esta plaga, la plaga de las ranas, también pudieron producirla mediante sus encantamientos. Sin embargo, no pudieron quitar las ranas. Ellos podían hacer, pero no podían quitar los resultados de sus hechicerías. ¿Por qué sería esto? ¿O qué explicación tenemos al respecto? Bueno, hoy nos estamos deteniendo en Éxodo capítulo 8. Como mencionas, el tema de las plagas. Y yo quiero leer una declaración del Espíritu de Profecía de Elena de White, que, como ya hemos dicho, es como un telescopio que al mirar al cielo no agrega estrellas. Lo que nos permite es ver mejor las estrellas. Exactamente. Entonces, el Espíritu de Profecía, los escritos de Elena de White, inspirados por Dios, nos llevan a la Biblia a profundizarla, a interpretar su contenido y aplicarlo a nuestra vida. Y la declaración de Patriarcas y Profetas dice así: el Señor pudo haber convertido las ranas en polvo en un momento, pero no lo hizo. No fuese que una vez eliminadas, el rey y su pueblo dijeran que había sido el resultado de hechicerías y encantamientos como los que hacían los magos. Cuando las ranas murieron, fueron juntadas en montones. Con esto el rey y todo Egipto tuvieron una evidencia que su vana filosofía no podía contradecir. Vieron que esto no era obra de magia, sino un castigo enviado por el Dios del cielo. Esto significa que ellos ahora tenían una evidencia clara que sus encantamientos en realidad no tenían un poder superior al poder del Creador. Totalmente, así es. Sus encantamientos, magia, hechicerías y todo lo que pudieran hacer
no podía de ninguna manera ocupar el lugar del Dios creador. Entonces, la plaga era una acción de juicio de Dios frente a la maldad y al pecado de aquel tiempo y de aquel pueblo. Y la acción de Dios siempre es clara, siempre es contundente. Por eso el Señor actuó de esta manera, no solo para juzgar y condenar lo que estaba mal, sino también para dar evidencia de su autoridad, de su poder y de su existencia, en contraste de las magias y de los dioses que no eran simplemente supuestos. Justamente porque ellos quisieron continuar imitando, por ejemplo, las señales, pero parece que allí el Señor dijo, bueno, hasta aquí podrán imitar estas señales. Pero a partir de allí, después de las ranas, vemos que la plaga de los piojos, la plaga que sigue, no pudieron imitarla, ¿no? La plaga de los piojos, las moscas y las que siguieron, ellos ya no pudieron realizarlas. ¿Cuál sería el propósito de Dios detrás de todo esto? La declaración del Espíritu de Profecía dice así, tomada del libro Historia de la Redención. Los magos no pudieron producir piojos. El Señor no permitió ni siquiera que lograran una apariencia para su propia vista y la de los egipcios de que podían producir la plaga de piojos. Quería que Faraón no tuviera la menor excusa para justificar su incredulidad. Obligó incluso a los mismos magos a declarar, dedo de Dios es este. ¿Qué les parece? O sea que Dios actúa soberanamente. Juzga condenando el mal y el pecado, pero previamente hace llamados y da oportunidad al arrepentimiento y a un cambio de conducta. Cuando esto no ocurre, como en este caso, el Señor deja claro también la incredulidad del faraón. Fue su incredulidad la que lo llevó a la ruina. Como habría sido su fe y aceptación de las cosas de Dios lo que lo llevaría a la salvación. Cosa que no ocurrió con él, pero ocurrió con otros. Y lo importante de todo esto no es simplemente repasar la historia. Sin duda. Es ver qué aplicaciones tiene. Claro, San Pablo dice todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza. Entonces nosotros también hoy podemos tener la actitud de un faraón que se resiste a creer, que se resiste a ver las evidencias de un Dios creador, que se resiste a escuchar un llamado al arrepentimiento, a un cambio de conducta y a una vida nueva. O podemos tener otra actitud, la actitud de escuchar, la actitud de aceptar, la actitud de creer, de arrepentirnos, de colocarnos en las manos de Dios. Obviamente, de estas elecciones diferentes, también tendremos resultados diferentes. Ahora, hay un detalle que me llama la atención, pastor. Los magos empezaron a reconocer, por lo menos racionalmente, formalmente, que Dios era un Dios soberano, todopoderoso, y que ellos ni siquiera por lejos podían acercarse a lo que Él hacía, ¿no? Reconocieron, dedo de Dios es este. No sabemos si lo estaban haciendo sinceramente, pero lo reconocieron por lo menos racionalmente, ya que sus encantamientos, sus argumentos, su filosofía no podía tener ninguna respuesta. Y ese es un punto también importante, porque no alcanza con un reconocimiento racional de Dios. Bueno, está bien, Él existe, está bien, Él es soberano, está bien, Él es Dios, está bien, Él tiene su autoridad, está bien que cuando habla es bueno que le hagamos caso porque nos hace bien. No alcanza con eso. Hay que aceptarlo como Dios, como Señor, hay que permitir que su consejo y sus orientaciones realmente calen en nuestro corazón y en la práctica de nuestra vida. Entonces, los magos tuvieron una aceptación nominal, simplemente admitieron, pero tampoco alcanza con admitir. No alcanza con negar lo que le pasó al faraón y tampoco alcanza con simplemente admitir. Tenemos que tener una experiencia real de caminar con Dios permanentemente todos los días. Muchas gracias, pastor, por esa importante reflexión. Amigos, enseguida volvemos. Estamos con ustedes reavivados con su palabra.
¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora de los escritos de Elena G. de White. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. ¡Qué linda promesa! Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La historia de la redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir. Ingresa a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día y adquiere este material. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos dar gracias a Dios porque tenemos las evidencias suficientes para poder reconocer que el único Dios creador es quien sostiene la vida y es quien es el dueño de la historia. Pastor Bruno, por favor, diríjanos en esta oración. ¿Cómo no? Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias porque no solo eres el creador, sustentador y soberano, sino porque también nos das a través de tus llamados y de las oportunidades que nos concedes, nuevas instancias para que frente a las evidencias y frente a tu amor podamos creer, reconocerte como el Señor de nuestra vida y tener una vida diferente. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos durante este día y durante todos los días. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, esto es Creed en sus profetas, dentro de Reavivados por su palabra. Mañana continuamos con nuestra reflexión.